personalmente. No. Pero es uno de nuestros héroes. Es esa persona que a muy corta edad tuvo que vivir con otro grupo de jóvenes lo que fue una decisión política, lo que fue presenciar una guerra en aquel año 1982, donde muchos medios de comunicación estuvieron manejados y la realidad y la verdad a nosotros no nos llegaba. Estamos en comunicación con Walter Ball. Buenos días, Walter. Ezequiel García y Pablo Bebacua, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, esta nota para mí es un desafío, es un agradecimiento que le hago a María Estela Espeluce, que quien nos puso en contacto con vos. Se han cumplido 40 años, ¿no?, de esta tragedia, de este hundimiento del Ara Belgrano, donde han quedado aproximadamente 300 muertos, y vos estuviste ahí. ¿Es así? Así es. La verdad que, bueno, hoy a 40 años uno puede recordar, gracias a Dios, y estar con todos ustedes. Pero bueno, fueron momentos que por la corta edad en ese momento pudimos sortear, y bueno, es bastante, en esta época, ¿no es cierto?, o en estos días, por ahí resulta medio emotivo el recuerdo de nuestros amigos y compañeros que quedaron en el crucero. Tengamos en cuenta que éramos 1093, era prácticamente una ciudad el crucero. Y ahí quedaron 323 compañeros custodiando nuestro crucero. ¿Vos qué edad tenías cuando te tocó ir a la guerra? Yo en ese momento tenía 21 años. Había estado con prórroga y bueno, entonces era un poquito mayor que los compañeros míos que tenían 18. Pero asimismo fue un golpe en la que a uno lo marcó. Ese momento en la que fue un quiebre, se puede decir, en la que uno cambia de ver las cosas de una forma a otra. Pero bueno. Walter, buen día. Pablo Bebacua te saluda. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a ponernos en contexto. Te llega escuchás por la radio el sorteo Sí. del número que te tocaba, y según si era muy alto, vos sabías si ibas a Marina, si ibas a Tierra. Cuando salís sorteado, vos sos clase 60 y... Yo soy 60 y la hice con la clase 62. Claro. El número de sorteo mío correspondió a la clase 60. Claro. Yo estaba trabajando, me acuerdo, en Loma Negra, en la oficina, ¿sí?, en la oficina de construcciones, y recuerdo que me fui a escucharlo, el sorteo, en un... ¿Quién no lo hacía? En la cocina, con tal de medio escapado, tratando de escuchar a ver cuál era el número de sorteo. Cuando te dijeron Marina... Me acuerdo todavía, venía bajito, venía por el 100 y pico, 90 y pico, qué sé yo, y yo tenía número de orden 627, que es el número de terminación de documento. Sí. Y el número mío me tocó el sorteo 927. No, me quería morir en ese momento. A peinar pingüino, me decían. Claro, eso era lo que voy a ese lugar para ir contando la historia verdadera de las Malvinas. Cuando me pasó lo mismo, venía bien. Sí. 643, mi número, los últimos tres. Sí. 200 y pico, 100 y pico, no, 914, Puerto Belgrano me tocó. Imagínate. Sí. Cuando te sale cae tu número el número de orden, sí, y sabés que tenés que ir a Marina. Sí. Vos estás trabajando, pedís prórroga, fuiste, porque era la última prórroga, con 21 años ya era, o lo hacías o lo hacías. Sí, no había otra. En ese momento,
cuando te toca Marina, porque creo que las incorporaciones eran en marzo, por ahí, ¿no? Lo que pasa es que Marina tenía un sistema distinto de incorporación, tenía 5 tandas, y no te tomaba toda la gente como tomaba Ejército, por ejemplo. Ejército, sí. Marina te iba tomando de a tandas y te tomaba, por ejemplo, yo me incorporo al servicio militar en mayo. ¡Apa! Sí. Y tuvimos 2 meses de instrucción. Nada. 2 meses de instrucción, y de ahí vienen los destinos. Y a mí me toca el crucero Belgrano, como me podría haber tocado en Ushuaia, como fueron algunos amigos míos. Y la mayoría de los de acá de la Barría fueron a el Arsenal Naval Azopardo, en Azul. Ajá. Que era como hacer el servicio militar en la casa, prácticamente. Sí, porque te mandaban los fines de semana para tu casa. Sí, y más, volvían todos los días, me acuerdo. Bueno, y bueno, y vamos a mí me toca el crucero Belgrano, y me gustó. La verdad que el crucero para mí fue mi segunda casa, ojo, fue hacer el servicio militar en una unidad de Marina en la que era embarcado, era espectacular. Ojo que también en Marina también tiene infantería, que eso lo pasaban muy mal, eso vivían saltando. Sí, los lagartos. Eso, sí. Bueno, sabes que nosotros, la atención que teníamos en el buque, pero era espectacular, teníamos una relación muy, pero muy buena con todos los suboficiales, cabos, todo, ¿no es cierto? Incluso con los oficiales, un trato muy, muy especial. Yo tuve la suerte que me destinaron, estando en el crucero, me mandaron a hacer un curso de radarista, y bueno, estuve un mes más o menos, o casi 2, haciendo el curso ese, que iba todos los días. Era como ir a la escuela, ¿no es cierto? Pero aprendés, hacías el curso de radarista, y bueno, uno entró a conocer un montón de cosas en la jerga de la Marina que que de otra manera no lo hubieses aprendido. No, por supuesto, no, ni idea, nunca se me hubiese ocurrido navegar, empezamos por ahí. Y bueno, volvimos del curso, es decir, nosotros vivíamos en el crucero y todos los días íbamos a hacer el curso a una escuela que está dentro de la misma base naval Puerto Belgrano. Vos estabas en Puerto Belgrano, a vos te toca Puerto Belgrano. Estábamos en Puerto Belgrano, ¿no es cierto? Y el lugar de amarre del crucero era en Puerto Belgrano. Es donde está toda la fuerza. Estamos hablando en Punta Alta. Estamos hablando de Punta Alta. ¿Hicieron los 20 kilómetros hasta la islita? ¿No volvieron? No, nosotros no. Bueno, una vez que estás dentro te toca el crucero General Belgrano, que se genera este conflicto bélico y zarpan. Sí, nosotros, para cuando fue la toma del 2 de abril, nosotros estábamos en puerto todavía, el buque estaba en reparaciones. Era un movimiento que era una cosa, la cantidad de gente que trabajaba, era cualquier cantidad de gente que venía de afuera de los talleres a reparar el buque, se le hicieron un montón de cosas. Y después hubo como una semana que era todo abastecimiento. Entraba municiones, alimentos, de todo esto, y nosotros no sabíamos nada. Claro. Hasta qué es lo que pasa, ¿viste? Todos se preguntaban. Y bueno, un día nos levantamos la formación, todo el mundo abajo del buque a formar, y bueno, y el comandante nos da la noticia de que habíamos recuperado Malvinas. Para eso, bueno, eso fue el 2 de abril. Sí. Y nosotros recién salimos de puerto el día 26 de abril. Y con rumbo sur, ¿no es cierto? Que hasta ahí nosotros no sabíamos qué era lo que ni nos imaginábamos, y remotamente menos pensar en que iba a venir la fuerza británica. Todavía en eso, cuando nosotros nos enteramos que venían, estábamos navegando rumbo al sur, en la que hicimos primero
fuimos a Ushuaia, de Ushuaia hicimos reabastecimiento y de ahí salimos de la zona del conflicto. Que ellos pusieron la zona de 200 millas alrededor de Malvinas en la que no podía haber ningún buque argentino, que ellos mismos fue unilateral que hicieron un radio de 200 millas alrededor de Malvinas, que si había alguien iban a atacarlos. Hago un paréntesis, porque hoy te dicen, cuando, a ver, los que somos tenemos un poquito más de años, sí. Hablo todo y dice, ¿cómo que no sabían? Viste que la juventud como que no entiende que no había celulares, que no había... es más, los que estábamos, yo siempre digo lo mismo, tengo un tío que clase 63, justo le toca la conscripción en el servicio militar, y nosotros no sabíamos dónde estaba, o sea, no teníamos ninguna novedad. Mirábamos la televisión, manifestaciones en Buenos Aires, la gente que llevaba cosas para los soldados. Se entiende, se hacía todo a través de la televisión y te vendían te ponían lo que ellos decían, no tenías posibilidad de preguntar nada. Y el famoso ese que vamos ganando, sí. Todo eso era lo que sabía la población, y de golpe a porrazo tuvimos la rendición. Exacto. Por eso digamos en la introducción yo decía, ¿no?, el rol de los medios de comunicación en aquel momento, ¿no? Y no había nada, ¿no? Hoy con un celular estamos al tanto de lo que pasa en China, en Japón, a la vuelta del mundo del otro lado, y en aquel momento había un problema para las comunicaciones. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, donde hicimos la instrucción, afuera había un teléfono de Entel, de esos anaranjados, esos grandotes. El honguito. Eso. Bueno, y nosotros ponerle que nos salíamos a las 2:30, 3 de la tarde de la instrucción y podíamos ir a hablar por teléfono. Y había una cola de 40 o 50 colimbas haciendo cola con una sola línea. No es que había varios teléfonos. Aparte de que no era fácil tener una línea telefónica en esa época. No. Había una por cuadra y eras rico. Y te llamaban y te decían, te llaman por teléfono, y vos tenías que ir corriendo al vecino. Sí, esa cosa, bueno, pasó. Walter, llegan hasta Ushuaia. Sí. Y ahí parten a la zona del conflicto. Ahí partimos a la zona del conflicto. Bueno, nosotros, el crucero, junto con el destructor Buchar y el destructor Piedrabuena, y el buque tanque Punta Rosales, creo que se llamaba, no estoy muy seguro, sí, o Puerto Rosales, que era el que nos abastecía, y ese grupo íbamos los tres. Cuando pasamos por Isla de los Estados, el buque tanque se queda en Islas de los Estados, y cuando lo necesitábamos lo íbamos como a llamar, ¿no es cierto? Entonces se acercaba uno y se acercaba el otro, y así era como se hacía el reabastecimiento de combustible. Bueno, estuvimos en zona, no sé, varios días, y bueno, atento a todo, ¿no es cierto? Yo era radarista, pero a su vez el radarista cumplía la función de que nosotros teníamos turnos de, por ejemplo, de 4 a 8 de la mañana, ¿no es cierto? Descansábamos hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, tenía un turno, estaba como radarista, y el otro turno a la tarde o a la mañana, digamos, o a la mañana de vigía y a la tarde de radarista, o viceversa, ¿no es cierto? Sí. Nos podía tocar de cualquier forma. En el caso mío, para cuando fue el ataque, antes nosotros teníamos solamente una posibilidad de estar con el radar, es decir, de emitir. El radar, ¿qué hace? Emite una señal, y cuando choca con esa señal, choca con algo,
rebota y vuelve a la antena, y ahí es cuando se produce el eco en el radar y te marca que hay algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y si está cerca, el vigía de arriba lo puede ver y le informa qué es lo que puede llegar a ver, y de acuerdo a cómo se va trasladando ese eco se sabe si es un barco grande o qué velocidad. Bueno, se toman varias referencias. Hay varias referencias y se puede determinar qué es. En este caso, nosotros íbamos con silencio de radio, se llama, en la que solamente se puede emitir cada 3 o 4 o 5 minutos, es aleatorio, se le pegan 2 vueltas de radar y se apaga, ¿no es cierto? Como para no ser descubierto. Sí. Para esto, nosotros teníamos un dato que se venía viendo cada vez que se hacía un giro, se veía un eco, pero más de 2 vueltas no nos permitían uh-huh. Seguir girando con la antena, así que no nos dejaban emitir. Resulta ser que ese eco que nosotros veíamos, yo no lo tenía en mi radar, porque había 3 radares, y el que yo tenía era más para ver la parte aérea, es decir, para detectar aviones. Uh-huh. En el caso de uno de los radares que estaban ahí, cada vez que giraba veían un eco, pero nunca se podía determinar por la poca cantidad de vueltas que daba. Así que no sabíamos qué es lo que era. Indudablemente es que nos venían siguiendo el submarino y con periscopio afuera que nos venía siguiendo de cerca. Uh-huh. Bueno, cerca o a vista de periscopio, estamos hablando que estaban casi a la altura del horizonte. Lo que pasa que, bueno, es difícil de que el vigía pueda llegar a verlo, ¿no es cierto? Así que ya venían casi 2 días siguiéndonos cuando fue el ataque. Y bueno, estaba yo en el radar, eso era un domingo, teníamos acceso en el Centro de Información de Combate, donde yo estaba, que era el SIC, escuchar radios. Y para esto estábamos escuchando las radios de Buenos Aires y estaban los comentarios previos a los partidos, uh-huh. en la que uno, si podía, se quedaba un rato más, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso viene mi relevo, yo tenía que dejar la guardia a las 4, y cuando viene mi relevo le digo, pará, quédate ahí un rato que estoy escuchando los comentarios. ¿Por qué? Porque si yo largo la guardia, enseguida me voy a los sollados, a los dormitorios. En este caso, el torpedo entra por los dormitorios nuestros. Así que vos fíjate lo que es el destino o las uh-huh. cosas, que en ese momento yo le digo al que me viene a relevar, le digo, pará, quédate un rato más y después ya te doy el radar. Pero de hecho era para poder escuchar un poco los comentarios de la radio. Claro. Así que, bueno, 4 y 3 minutos pega el primer torpedo, y es una cosa como que, bueno, fue una explosión en la que uno no tenía dimensión de lo que es, y yo siempre la comparo con lo que en Loma Negra, al vivir en Loma Negra, uno sentía los barrenos de las canteras cuando se hacen las perforaciones. Bueno, para mí fue algo así, pero estando al lado. Se vino todo abajo. Nosotros teníamos un techo bajo y por todo el cielo raso pasaban cables, caños, cañerías, de todo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso se vino abajo. Quedó a oscura automáticamente todo. El buque perdió el control de todo, porque cuando entra el torpedo, el buque tiene un acorazado en la mitad del buque, a donde están las calderas, ¿no es cierto? Donde están las máquinas. Pero ¿qué pasa? El torpedo entra, si hubiese pegado en el acorazado, no entra el torpedo, porque es casi de medio metro de espesor de acero. Uh-huh. Pero resulta ser que
termina el acorazado, termina la parte acorazada y después una chapa común. Bueno, entra por ahí atrás, ni bien termina esa parte, entra por ahí de atrás cejeado y entra justo a donde están las máquinas. Explota eso adentro y esa explosión hace que deja todo el grupo generador inactivo, máquinas, todo, se para todo. Vos sentís como que aparte de la explosión, atrás de eso hace todo ya, claro, ahí quedó y se hizo un silencio y bueno, y escuchar todo las quejas y de todo aquellos que están heridos. Pero bueno, de donde fue desde mi lugar hasta donde entró el torpedo estaba más o menos a 70 metros, una cosa así, no estábamos ahí al lado. Tengamos en cuenta que el crucero Belgrano tenía casi 200 metros de largo, estamos hablando de 2 cuadras, y yo estaba prácticamente en el medio y el primer torpedo pega casi a 50, 60 metros para atrás. ¿Cuántos torpedos hubo, Walter? Nos pegan 2 torpedos. El primero es el que hace el mayor daño, y el segundo torpedo es en proa, que le arranca la proa. Si ustedes por ahí han visto fotos del crucero, le falta la proa, está mocho. Le cortó 15 metros de la proa, la voló directamente. El vigía que iba arriba vio vio la estela del torpedo que está llegando, pero ve lo último, ¿no es cierto? Cuando está llegando la estela del torpedo, y cuando explota la proa, la punta, ¿no es cierto?, se la saca limpita, vuela la punta. Por eso es la foto tan característica que está del crucero, que está mucho adelante, no tiene punta. Y bueno, después de ahí viene todo un tema de empezar a organizarse. Uno lo primero que hace ante esto, uno de los cabos que estaba con nosotros, me lo acuerdo clarito, dijo torpedo. ¿Viste? Cuando vos escuchás una cosa de esa, chao, claro. Así que lo primero que uno hace es manotea el salvavidas, que lo tengo colgado adelante del salvavidas, adelante del radar. Manoteo eso, un gabán, y hay que salir fuera, hay que salir. Nosotros lo que sí que estábamos a nivel de cubierta principal, ni siquiera tuvimos ese problema de los que estaban en cubiertas bajas. Pero bueno, uno quiere saber un poco qué es lo que pasa, y y otra de las cosas buenas, que en este caso para mí, yo conocía el buque como la palma de mi mano, por ser largo, claro, y todo, y grande. ¿Pero por qué? Porque yo estaba desde julio del 81, y esto pasó en mayo del 81. Así que era mi casa, el crucero era mi casa. Tenías un año de... Claro, porque bien lo destacó al principio, ¿no? Yo me incorporo en el 81 y la guerra va en el 82. Yo me incorporo en julio, entro al crucero y el acto pasa el 2 de mayo del 82. Así que para esto imagínate que uno se acostumbra a estar adentro de su segunda casa, y la conocés de una forma que sabés, tenés que ir por una banda, volver por la otra, y cuando te pasás de un lado a otro tenés que ir saltando las puertas. Cuando vas corriendo, vas por los pasillos y tenés las portas, que le llaman, sí, que son esas que vos pasás y cuando no hay problema están abiertas siempre. Cuando estar en navegación tenés que ir saltando, abriendo, saltando, cerrando de vuelta. Bueno, es un laburo, pero bueno, uno estaba acostumbrado. Pero ¿qué pasa? Cuando se corta la luz, aquella persona que no conocían el buque, porque tengamos en cuenta que nosotros teníamos una población estable del buque que eran 700 personas más o menos, y se agregaron casi 400, 350, una cosa así, para cuando sale el buque, porque eso era para cubrir todos los puestos de combate. Sí. Entonces, si tenía que haber 4 guardias para cubrir todos los puestos, ya sea en artillería, aquel que tiene que hacer el mantenimiento de las máquinas, del agua, de todo. Había que multiplicar todo lo que se necesita
por 4, ¿no es cierto? Había que cubrir todos los puestos. Así que se instalaron camas por todos lados. Había lugares que no eran los dormitorios y había camas que armaron cuchetas colgadas. Bueno, era un mundo de gente. Y bueno, esa gente que vino nueva no conocía el buque. Claro, tenía muy poca instrucción. No lo conocía porque entró... Claro, estaba perdida. Estaba totalmente perdida, no sabía por dónde salir. Ese es el problema. Vos imaginate, 3 pisos abajo y encima que no sabés bien dónde está la salida, toda oscura, ahí no hay luz de emergencia ni nada por el estilo, como tenemos hoy, que se corta la luz y se nos prende la luz de emergencia. No. Y estaban todos a la deriva. 700 personas aproximadamente tripulando el crucero, mucha cantidad, la mitad. Prácticamente esas quedan las personas fijas, ¿no? Y después estaban las 400 que se agregaron, claro, que eran las que se perdían, que estaba comentando recién. Estamos hablando de que iban tripulando, y decías en un momento iban prácticamente 800, 1000 personas arriba del crucero. 1093 personas. 1093. Sí, y 323... Mirá, para tener una relación, el ejército acá normalmente tenía entre 600 y 700 personas. Un ejército. Imagínate lo que era todos en el crucero, un buque de 200 metros de largo, pero que tenía la parte más ancha, tenía 30 metros de ancho nada más. Sí. Eso. Se chocaban. Bueno, entran los torpedos y ahí empiezan todo el tema de cómo, de las balsas, de cómo llegás vos a poder, por suerte, tenemos estar acá contándonos esto, porque realmente yo me imagino, perdóname Walter mi interrupción, ¿no? Pero vos sabés que estoy siguiendo, imaginando tu relato, lo estoy visualizando, ¿sí? Y digo, frío, porque mayo estamos hablando de un frío, el agua, si vos decís me tiro al agua, helada. No, eso, bueno, tenemos temperatura, por eso todavía no llegué, ¿no es cierto? Estamos, nosotros para esto tenemos... se hacen todos los días lo que se dice zafarrancho de combate o zafarrancho de abandono. En el caso nuestro se venían haciendo cada 5 o 6 horas zafarranchos de abandono, ¿no es cierto? El de combate era más fácil porque vos tenías que ir a tu puesto de guardia o donde te tocaba, iba a ese lugar. El zafarrancho de abandono vos te tenés que dirigir a tu balsa. Cada uno tiene asignada la balsa. Las balsas son unos tambores blancos que ustedes pueden haber visto colgados al costado de los buques, ¿no es cierto? En la que son como unos tambores de 200 litros, pero blancos, plásticos, donde adentro está la balsa, que se infla. Es decir, eso está atado con un cabo. El cabo, cuando uno la desengancha, la balsa cae al agua y se empieza a inflar, porque tiene un tubo abajo, se infla. Una vez que se armó todo, vos te tenés que tirar arriba la balsa. En el caso nuestro, tengamos en cuenta que mucha gente faltaba, no podía llegar hasta la balsa, así que la balsa eran para 20 personas, en el caso nuestro fuimos 15. Pero bueno, el buque, cuando cuando dan la orden de abandono, el segundo comandante por un megáfono da la orden de abandono. Entonces hay que dirigirse a la balsa y se entran a tirar todas las balsas al mar. Para esto muchas balsas o estaban pinchadas o no funcionaba el sistema de apertura del aire, ¿no es cierto? Bueno, vos estabas en un lugar y se te venían de otra balsa porque la balsa no funcionaba o no se había abierto. Bueno, todo hasta que más o menos se pudieron organizar. En el caso mío, tuve suerte porque la balsa mía estaba del lado que el buque se empezó a escorar, es decir, escorar cuando se va volcando, ¿no es cierto? Y entonces fue mucho más fácil acceder a la balsa, porque cuando yo me tiro a la balsa estaba prácticamente, no sé, a 2 metros del agua. Ahí nomás. Estaba claro. ahí nomás.
El problema lo tuvieron los que estaban del otro lado. Claro. Porque del otro lado tiraban la balsa y se tenían que ir deslizando por la pared del crucero, ¿no es cierto?, que al estar escorado para el lado de la banda a babor, toda la banda de estribor vos tirabas la balsa y te quedaba por allá abajo, como a 7-8 metros de altura. Y se te iba poniendo cada vez más lejos. Y claro, entonces esa gente se tenía que ir deslizando por la pared, si vamos al caso, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta que todo esto, todas las paredes son todas remachadas, entonces lamentablemente toda esa gente se lastimó porque se tenía que ir deslizando y son todos remaches que sobresalen Claro. Así que imagínate cómo llegaron ya a la balsa. Bueno, te cuento un poco el caso mío. Yo llego, me tiro a la balsa inflada, me tiro arriba del techo y tiene 2 entradas la balsa, tanto de un lado como del otro. La balsa no tiene más de 3,5 metros, tendrá 4 metros por 2,50, una cosa así. Uh-huh. Media ovalada, y en cada punta tiene una puerta. Uno se tira arriba y se va hasta el costado y se mete. Así fue pasando, se nos caían encima los chicos, pero bueno, no era nada. Una vez que estábamos todos, o los que pensábamos que estábamos todos, pero no había gente de otras balsas y todo, porque ni siquiera de los que estaban en la balsa nuestra y los que nos correspondía la balsa esa, éramos creo que 4. Los demás vinieron de otras balsas y éramos 4 porque la mayoría había quedado atrapada, no podía llegar a la balsa. Qué desesperante. Bueno, me queda una parte antes de lo que pasa de eso. Cuando pasa el torpedo, bueno, uno agarra su salvavidas, agarra su gabán, sale afuera, arriba, dentro de todo, era normal, pero empezamos a ver que entra a salir por las ventilaciones, empieza a salir humo negro. Entonces empezamos a abrir las puertas de la escalera, porque generalmente si está la puerta y vos llegás a una tapa grande, que esa tiene un agujero. El agujero es, vos levantás esa tapa, una tapa chica, ¿no es cierto?, que es un agujero, y salís por ahí. Pero en este caso empezamos a destapar, a abrir las puertas, y abrimos toda, era una puerta larga, una tapa larga de 2 metros o 3 metros, ¿no es cierto?, por 1 metro de ancho. Entonces ahí se liberaba bien la escalera, podía salir más fácil. Bueno, pero cuando abrimos eso, uno sabe lo que era. Salía calor, era una cosa. Y bueno, yo recuerdo bajar, ¿no es cierto?, el que está abajo en la oscuridad ve a aquel otro que está bajando o que está que está afuera en la luz, ¿no es cierto?, te ve. Sí. En ese tiempo teníamos muchos amigos, conocidos y todo. Y bueno, uno trata de bajar para querer ayudar algo, ¿no es cierto? No sabes en qué. Como uno está bien, quiere ayudar a hacer algo. Y bueno, yo recuerdo que bajo por la escalera queriendo ayudar a alguien y encima me llaman a mí, me llaman por mi sobrenombre, que me decían Tabla por lo flaco en ese momento. Y yo digo, ¿quién es? ¿Viste? Y hasta el día de hoy a mí me sigue carcomiendo quién habrá sido que me gritaba, Tabla, ayúdame. Y yo no podía, pude bajar unos 5 o 6 escalones y después me vino un vaho, un calor impresionante, que no pude avanzar más, no pude llegar, no pude bajar, porque era todo humo negro, era una cosa que no se veía nada. Y bueno, tuve que salir. Eso fue una cosa en la que uno lo llevé durante mucho tiempo, hasta que bueno, se produce el duelo y todo de cada uno. Que no pude ayudar a aquel que me pidió una mano
¿no es cierto? Y no lo veía ni siquiera a la distancia, no sabía si estaba acá cerca, lejos, nada, ¿viste? Así que bueno, tuve que salir nuevamente, estaba ahí abajo en la escalera, 4, 5, 6 escalones, qué sé yo, no sé. Uh-huh. Pero por el humo espeso que salía, uno tenía que salir porque no podía respirar, no había forma. No. Era un humo espeso, y bueno, con un calor insoportable. Uh-huh. Así que bueno, uno sale de ahí y algunos que pudieron salir, salían quemados, prácticamente sin ropa porque estaban durmiendo. Algunos que pudieron escapar, no había que conseguirle algún gabán, alguna frazada, algo como para poder cubrirlos, porque tengamos en cuenta que a esa altura estamos hablando de que la temperatura a las 4 de la tarde en esa zona anda entre los 2 y 3 grados más o menos, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando nosotros veníamos navegando con un cierto, no te digo temporal, pero un viento importante. Uh-huh. Pero cuando pegan los torpedos, parece como que el mar se calmó, se paró el viento, se calmó todo, se puso todo el mar muy, dentro de todo, tranquilo a lo que veníamos. Uh-huh. Cosa como que nos deja embarcar en las balsas y poder alejarnos dentro de todo del crucero. Porque ¿qué pasa? Al cortarse la proa del buque, es una entrada de agua muy importante, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de alejarse para que no te succione, no te chupe, ¿no es cierto? Así que lo más importante era poder retirarse del buque lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y el buque la balsa trae 2 remos cortitos, pero bueno, con esos remos cortitos hay que tratar de alejarse. Había que sacar uno de cada lado y en ese caso no hay coordinación en ese momento. Hay desesperación desesperación. Entonces uno rema para un lado y el otro rema para otro y seguía estando en el mismo lugar. Bueno, hasta que bueno, la balsa se pudo alejar y pudimos apreciar el buque como cada vez se iba volcando más y se pone todo de costado. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde, 5 y piquito, termina de hundirse del todo. Y en este contexto, cuando se da el hundimiento del buque, ¿ustedes a cuánto estaban de lejanía aproximadamente? Ya que estás diciendo que era como medio complicado el ponerse de acuerdo para poder remar y que a veces no se llegaba a ningún lado, ¿no? En este caso nosotros habíamos estado tal vez que a 20 a 30 metros ya nos habíamos alejado. Sí. Entonces, pero bueno, el buque se vuelca todo sobre una banda. Uh-huh. Y después tengamos en cuenta que el buque atrás tiene un hangar en la que estaba el helicóptero adentro. Estamos hablando de una superficie grande que es donde se llena de agua eso, y eso es lo que hace que semejante peso hace que se hunda de cola, si vamos al caso, de la popa se empieza a hundir por ahí y baja como si fuese un tubo, ¿no es cierto? No es que baja que se hunde todo parejo, se vuelca sobre una banda y se mete como si baja todo de la proa, como si lo agarrarían de la cola y lo tirarían para abajo, así es como baja el crucero, y eso produce una succión que puede succionar a las balsas que están alrededor. En este caso estábamos alejados, no sabemos si succionó alguna balsa, eso no lo vamos a saber nunca, porque no se ve. Es decir, vos estás con olas, igual, claro, está tranquilo el mar, pero tranquilo para el buque, pero para una balsa estás, eso es una cascarita de nuez en el medio del mar. Walter, perdóname que te interrumpa tu relato, que es muy conmovedor, ¿no? Digo, una vez que ustedes están
logran alejarse del buque, el buque se hunde, 1 hora tardó, no menos de 1 hora en hundirse el buque según a qué hora fue impactado. El silencio, ¿qué pasa después? Cuando vienen ustedes, cuando están esos 15 soldados mirando, no sabiendo, ¿y ahora? Y bueno, en ese momento, cuando ya el buque se hunde, tened en cuenta que eso pasa ya a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En esas inmediaciones, el sol 5:30 ya desapareció. Claro. Más un día nublado, ya prácticamente estaba oscuro. Entonces, bueno, tenía que afrontar toda la noche. Para esto, te decía, el mar estaba tranquilo. Cuando terminó de hundirse el buque, a los 15 o 20 minutos, se levanta un temporal que calculamos que tiene que haber sido entre 4 y 6 horas, más o menos. Ese temporal era con olas de entre 8 y 10 metros de altura. Estamos hablando de que es una de las zonas a donde fue el hundimiento, es una de las zonas donde el mar es muy, pero muy, muy, muy bravo. Bueno, y ahí teníamos olas entre 8 y 10 metros de altura con viento mínimo entre 70 y 80 kilómetros, con ráfagas mucho más grandes. Después hay algunos que por el pronóstico que habían tenido, que dicen que había viento de 120 kilómetros. No lo sabemos, pero que era, nosotros la balsa, ¿qué hace? Va en la cresta de la ola. Viste que la ola va rompiendo, así cuando uno la vemos en la costa, en el mar, viene rompiendo, nace la ola y cada vez se hace más grande hasta que rompe. Claro, sí. Bueno, en este caso, la ola prácticamente no rompe, se va armando y la balsa va arriba en la cresta de la ola. La balsa ahí va a una velocidad que es infernal, la velocidad que va. Es como si fuese la tabla de surf. Sí. Bueno, así va con una velocidad que te lleva y por ahí te baja de golpe. Cuando la balsa baja, cuando la ola cae, ¿no es cierto? Estaba hablando que entras en caída libre y cuando nos pasa la primera vez, la primera caída que tenemos, mientras vamos arriba de la ola sentíamos que parecía que íbamos a caballo, como íbamos, como galopando arriba de la ola. Y cuando cae la primera vez fue una cosa que, bueno, nos llenó la balsa de agua. Me imagino, frío, de noche. De noche, frío. Mojados, todo, más vale, totalmente. Eso, nosotros teníamos agua, estábamos todos sentados, ¿no es cierto?, todos en semicírculo, y todos con los pies para adentro. Y cuando pasa eso, teníamos 2 puertas, una de cada lado, que se bajaba una cortina de un lado y subía a la otra. Más o menos era como para parar el viento, pero no para parar el agua. Y bueno, se llenó todo, así que sacando el agua con las manos. Bueno, imagínate, el tiempo. Bueno, para esto, la balsa vuelve de vuelta vuelve de vuelta a tomar velocidad y va de vuelta arriba en la cresta de la ola. Pero bueno, ahí enseguida nos dimos cuenta que, porque ¿qué pasa? Cuando la balsa cae la primera vez, te cae encima la ola, y cuando te cae la ola encima, se entra a meter el agua. Entonces nos dimos cuenta enseguida que había que agarrar y tener todos, levantar las manos y tener el techito, ¿no es cierto? Porque la balsa es con un techo, un nylon, ¿no es cierto? Tiene como si fuese 2 arcos de tubo inflable y está agarrada como si fuese la lona, el techo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que había que tenerlo, el techo, para que el agua corriera, ¿no es cierto? Cuando corre, el agua no se mete. Para esto tuvimos que
cuando nos avivamos de eso, bueno, pasó la primera y la segunda no lo pudimos tener bien porque por ahí no sabíamos o no lo teníamos bien en cuenta cómo era el peso que podía llegar a tener, pero claro, es un peso excepcional, es una cosa de loco el peso del agua que pega con el techo que estás sosteniendo. Entonces, había que agarrar, bueno, te digo, tener el techo como para que el agua corra. Entonces ahí tanto no entraba, pero igual había que seguir sacando el agua helada. Sí, ustedes helados, todos mojados. De la cintura para abajo estábamos todos mojados, con gabán, pero vos imagínate, gabán, pero todos mojados, ¿viste? Bueno, el frío que hace ahí de noche, no, ahí no recuperás calor de nada. Para esto, la balsa lo que tiene, que dentro de todo está cerrada. Si logramos cerrar las cortinitas de entrada, era cuestión de alimentarnos de calor con el mismo vapor que se iba produciendo con la respiración nuestra. Claro. Así que se había hecho todo hasta que pasa el temporal ese, porque fueron entre 4 y 6 horas, no sabemos bien cuánto fue. Fue interminable. Eso era una cosa que es como que te están castigando y no terminan nunca. Decir, pará, esto, ¿cuándo va a terminar? ¿Viste? O llega un momento, ¿viste?, en que no sabes si te entregás o no te entregás. Era una cosa, era una batalla interminable contra vos el mismo. clima. Sí. ¿Cómo hacían para mantenerse ahí en el grupo ante la desesperación, no? Obviamente. En ese caso, mientras te están zamarreando, estás no podés aflojar. No podés pensar. No. Entonces es como que te estás defendiendo, uh-huh. ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios pasa el temporal ese. Cuando pasa ese temporal quedás extenuado, porque eso no durante largo rato no se sintió a nadie. Nos dormimos a todos, dejó el viento, paró el viento y no sé, estábamos a la deriva. Te podés imaginar que así como estamos nosotros, bueno, con ese temporal se abrieron todas las balsas, ¿viste? Empezaron a salir balsas para un lado, para el otro, ¿viste? Sí. Se dispersó el grupo de balsa. Es más, nosotros no veíamos ninguna. El otro día vos abrías la ventanita y no se veía nada. Era solamente, vos veías una pared de ola, ¿no es cierto? Y después por ahí estabas arriba del todo la ola y mirabas y por ahí a lo lejos se podía llegar a ver alguna balsa, pero muy lejos, capaz que 100, 200 metros, ¿viste? Una cosa así. No había forma de comunicación de una con otra, nada, no. Bueno, después, no sé si fue a la tardecita del otro día, empezó a hacer un frío, pero que era un frío pero infernal. Y nosotros teníamos, la balsa trae agua que, ¿viste cómo viene el suero? Sí. Bueno, así venía el agua, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? En un momento, cuando nos quisimos dar cuenta, se había endurecido, se había congelado el agua. Así que, no es que no tenés, tampoco no tenés mucha sed, ¿no es cierto? Pero si vos querías tomar algo, lo tenías. Lo tenías que chupar, ¿viste? Hubo que hacer un agujerito y había que chuparlo como para que salga, bueno, una historia. Adentro también venían unos caramelos que eran de proteína, pero vos no sabés que vos no podés mantener nada en el estómago. Ese es otro de los temas, porque vos, la balsa va haciendo un movimiento como que estás adentro de un lavarropa. Yo me recuerdo que el día cuando yo volví después, y un día recuerdo que miro adentro, mi vieja estaba lavando, no sé por qué, destapa el lavarropa y estaba girando. Para mí eso fue igual era así.
que cuando estaba dentro de la balsa, porque el movimiento era el mismo, el movimiento de paleta que va por un lado, va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, así era la balsa, cómo se iba manteniendo, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Ese era el movimiento, que vas para un lado y vuelve para el otro, va para un lado y vuelve para el otro. Bueno, eso, así era el movimiento. Y bueno, sabés que hablando del frío, nosotros teníamos las cortinitas de entrada y de salida, era una cortina que sube y otra que baja. Con el viento se rompe una, ¿no es cierto? Entonces nos íbamos rotando, ¿no es cierto? Y la íbamos teniendo para que no entre el viento, porque el frío y el viento, si le agregábamos viento, bueno, era peor todavía. Así que la íbamos teniendo un rato cada uno. Bueno, me toca a mí, con los dos brazos, uno sentado, incómodo también, pero bueno, la estoy teniendo con los dos brazos estirados para arriba, ¿no es cierto? Agarrándolo de cada punta. Por ahí en un momento, mi compañero que está al lado me dice, che, déjame que sigo yo un rato y la tengo. Uno sabe que quería abrir las manos, no las podía abrir, las tenía duras, congeladas. Bueno, logro abrirla, quiero bajar los brazos y no podía ni doblar los codos. Uno sabe el dolor en el hombro como para bajar el brazo, y estaba todo entumecido, estaba duro del frío. No, el frío que... La hipotermia, ¿no? No, sí, la hipotermia. Uno sabe que después en un momento, al otro día, cuando pasa el primer avión que nos ve, ¿no es cierto?, y se siente el ruido y todo, estábamos todos calladitos, era como que nos estábamos durmiendo todos, claro. Que es lo que dicen en la muerte blanca, ¿no es cierto? Que te vas muriendo por el solo hecho de que te estás extenuado, ¿no es cierto? Y no hay forma de producir calor ni nada. Sí. Calculá que, mirá lo que uno hacía para tener calor, nos orinábamos encima para poder sentir un poquito de calor. De calor, claro. Pero bueno, era una cosa que el frío, eso fue, pero tremendo. Bueno, pasa el avión, ¿no es cierto? Nos ubican, dan la posición, y para esto, bueno, se entran a acercar los barcos que nos van a rescatar. Dentro de los barcos eso, viene el destructor Piedrabuena, que ya era a la nochecita, se siente la bocina del avión, del barco digo, vos lo ves, bueno, ya todos contentos, bueno, que nos van a salvar, qué sé yo. El barco pega la vuelta alrededor de la balsa, ojo que es un barco grande, que tiene como 60, 70 metros de largo, pega toda la vuelta alrededor, y nosotros dijimos, ¿qué está haciendo? ¿Viste? Y que no se acercaba. Pega la vuelta y se va. No, mi hermano. Y se va. Era un mar de lágrimas, llorábamos todos. Porque digo, ¿qué pasa? No entendíamos nada. Muchachos, somos nosotros. Claro, ¿viste? Que nos vieron, nos hicieron señas de luz, y no había... Pues sí, pero ¿qué pasa? ¿Viste? Una cosa que no la entendimos hasta, bueno, después que no entendiéramos qué pasó. Pero vos en ese momento no tenés ninguna comunicación. ¿Por qué puedo parar? ¿Por qué no puedo parar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nada. Bueno, a las horas se acerca el Aviso Gurruchaga. El Aviso Gurruchaga es el barco que más gente rescató casi 300 y pica personas, ¿no es cierto?, cuando es un barquito que la población estable del barquito ese son 25, 26 personas. Imagínate cómo podían llegar a estar ahí. Bueno, se acerca, tienen una red, ¿no es cierto?, al costado, cortamos el techo de la balsa, entonces agarra, ¿viste? Dice, bueno, se quieren trepar, ¿viste? Estamos hablando que tenemos una altura como de fácil 4 o 5 metros de altura, mínimo, si no más, no sé.
Entonces, sí, que vos te querías agarrar, nos queríamos agarrar eso te iba a preguntar. ¿Qué le íbamos a agarrar si no teníamos ni fuerza ni para estaba pensando en eso. Estábamos todos entumecidos. Bueno, no hubo forma. Tiraron una soga gruesa que se hizo un lazo y con eso lo pasamos por abajo, pasamos la cabeza, los brazos, ¿no es cierto? Nos atamos bien al pecho, ahí, lo ajustamos y nos fueron levantando uno a uno. Era la única forma, porque no había otra forma. Aparte, imagínate, vos estás en la balsa y tenés el barco al lado. Y con la ola, la balsa sube y baja. No es que está quietito y te van a levantar. No, bueno, toda una historia para poder levantarnos. ¿No? Cuando a mí me levantan, el aviso Gurruchaga tiene un pasillito entre la baranda y la pared, ¿no es cierto? Pero un pasillito que tiene 40 o 50 centímetros nomás. Hay dos cables que como tipo baranda y no tiene más nada. Cuando a mí me levantan, me paran y tenía que caminar unos 5 o 6 metros, que era la entradita, por donde había una entradita que daba justo a la cocina, me acuerdo. Dice, ¿podés caminar? Y uno lo primero que dice es, te pregunta, ¿podés caminar? Y siempre caminaste, sí. Cuando hago el primer paso, me derrumbo, porque no tenía fuerza en las piernas, habíamos estado 36 horas en la balsa. Imagínate que ya desde la primera hora ya empezás con el frío, estás todo entumecido. Bueno, me caigo ahí, me alcanzan a agarrar, por ahí me agarraron. Ahí nomás me llevaron a la rastra, me metieron adentro. Bueno, entraba ahí justo ahí al lado de la cocina. A medida que iba entrando, había una marmita que estaban haciendo leche chocolatada. Así que hacían en un tetra, así como, bueno, hasta el día de hoy viene igual la leche larga vida, bueno, la cortaban por la mitad y nos daban medio litro caliente a cada uno. Wow. Pero bueno, cuando me lo sirven, yo agarro y lo entro a tomar y lo estoy tomando como si fuese agua. Y el que me lo da dice, pará. ¿Qué pasa? No, despacito, dice, que está caliente, está hirviendo eso. Yo no lo sentía. Estabas tan frío, tenías tanta hipotermia que no lo sentía. No sentía si estaba frío, caliente. Y también nos dan una barrita de chocolate Águila, me acuerdo. Esa barrita de chocolate Águila no teníamos fuerza para masticarla, para morderla, para quebrarla. No teníamos fuerza. Eso, ahí uno se da cuenta de cómo estaba, el estado que tenía. Y bueno, nos sacan la ropa todo, ¿no es cierto? Porque estábamos todos mojados, toda esa ropa desaparece toda. Y bueno, sin nada, todo el mundo tenía que estábamos todos prácticamente desnudos, porque adentro sí hacía un calor espectacular, pero bueno, hasta que uno recuperar temperatura. Pero tremendo. Claro, y lo que tenía bueno, siempre me acuerdo que el piso es de chapa, pero calentito. Yo me acuerdo que me tiré en el piso y me debo haber quedado dormido ahí hasta que, no sé, pero estaba calentito, era una cosa, después de tantas horas de frío. Debes haber dejado el charco de agua, Walter. No, sí, ni charco. Eso era cuando uno se derrite, ¿viste? Mira, nosotros tenemos que entregar el programa porque nos hemos excedido de tiempo, Walter, pero te vamos a volver a convocar porque me gustaría saber cómo fue tu experiencia en la Vuelta a Malvinas, porque sé que has vuelto, y también recordar, porque tal vez la gente no sabe, pero Walter fue uno de los primeros testimonios que se dio en la séptima sección, que salió en Radio Azul en una entrevista con María Estela Espeluce, que nos mandó amablemente un mensajito, así que le agradecemos muchísimo por la nota. Y fue la nota que ella hizo, y me dijo, fue la nota más, te lo digo así, Walter, para que no entiendas, fue la nota más importante de mi carrera. Entonces, para nosotros es un placer, te vamos a volver a convocar, porque esto no va a quedar acá,
porque sé que Nos hay falta muchas la más, mitad. sé que hay muchas más historias. Me gustaría esto transformarlo en un podcast, ¿entendés? Sí. Como un relato, porque esto termina siendo un relato. Exacto. Esto es la historia que no nos contaron. Esta es la historia de un sobreviviente. En primera persona de alguien, héroe. claro, alguien que estuvo. No, bueno, los héroes son los que quedaron custodiando el crucero. En este caso, uno lo pudo contar y los amigos que quedaron, porque después de mucho tiempo que habíamos estado en el crucero, uno hace unos lazos muy fuertes y perdió muchos amigos, o no sé si muchos, pero los que eran El cotidiano. era lo que uno vivía todos los días. Entonces vos te hacés de unos amigos, pero de fierro. Ujú. Y bueno, eso es lo que más a uno le duele. Pero bueno. Tabla, como le decían a usted. Tabla, vamos a quedar en contacto. Es un Vamos honor. a volver a llamarlo. Es un honor. Porque quedamos acá, falta un tramo más, falta el tramo de la vuelta a la Argentina, la llegada a esa playita. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué sucedió después en el retorno, ¿no? A lo que fue la provincia de Buenos Aires? Y después también hay mucha más historia ahí que recolectar, que contar, que brindar, ¿no? Sí, sí. Porque La verdad que- hay chicos que han quedado muy mal y hay chicos que también, como vos contabas, ¿no? Yo no me podía olvidar de ayudarme, Tabla. Sí, no, por eso. Bueno, hay, por eso es como para charlar y son... Pero vamos. Uno no se da cuenta del tiempo, ¿no es Del cierto? tiempo. Cómo corre. No, obviamente, Pero tampoco para mí es la primera entrevista que hago así en referencia. He entrevistado a Trinchín, pero de alguien que estuvo en el crucero es la primera. Y la verdad que ha sido un placer. Y por eso te digo, te invitamos nuevamente, Walter, porque yo sé que esto sigue, yo sé que esto continúa. Llegamos a la parte más drástica, ¿no? Sí. A la parte más complicada, a la parte más dolorosa y a la parte donde uno pone todo su factor de creencia que tampoco podía pensar y después se da cuenta que estaba muriendo y lo puedo contar, ¿no? No, por eso gracias a Dios tuve la suerte de poder sobrevivir ahí, porque hubo gente que falleció en la balsa también, del frío. Claro, eso iba a preguntarle, sí. Que no pudo aguantar el frío. Ahí, bueno, por eso. Lo seguimos otro día, como ustedes Lo seguimos, dicen. yo después te escribo y coordinamos para otros días y seguramente vamos a hacer una serie de encuentros, Walter, porque la verdad que es muy grato y a mí me llena de conocimiento y a la gente que tal vez no conoce del tema, porque tal vez no se interiorizaron mucho con respecto al relato de las Malvinas. Esto es bueno porque también es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de nuestra historia como para poder seguir manteniendo viva la llama de Malvinas, que no nos olvidemos de nuestros héroes que quedaron allá. Es un honor a la clase 60, 61, 62, 63, Sí. esa clase que tuvo que ir a hacer el servicio militar, como se hacía obligatoriamente, Sí, sí. y que los mandaron un día a la guerra y les dijeron, muchachos, y bueno, no estás contando esto, Walter, la verdad que cada palabra que nos decías, yo te estaba viendo en la balsa. Una película. Te juro que te fui siguiendo el relato y es un honor que nos cuentes esto y que nos digas en primera persona, loco, pasamos todas estas cosas y después venir y sentir igual lo que falta el para anonimato. contar. Te mando un Yo creo abrazo. que falta mucho. Te mando un abrazo, ya está Walter, Eduardo Lalane muchas gracias. para Un abrazo arrancar su grande. programa. Te Hasta mandamos luego. un abrazo. Un abrazo grande. Hasta Adiós. luego. Chau. 25 minutos de las 9 de la mañana, perdón por el exceso de tiempo.